Es un gozo estar nuevamente conectados a través de la tecnología para poder aprender un poco más del amor y de la misericordia de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Hoy día vamos a tocar un tema que no es sencillo, pero que la mayoría de las personas están sufriendo. La mayoría de las personas están pasando por momentos angustiantes sin tener una respuesta a lo que podrá suceder el día de mañana. Pero antes de iniciar nuestro estudio, los invito nuevamente a orar para pedir la bendición de Dios. Amén. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora vamos ante tu trono de la gracia, pidiendo tu sabiduría, pidiendo tu perdón y pidiendo de tu Espíritu Santo para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Guíanos en todo y que cada una de las cosas que se expresen sea para honra y gloria tuya. Amén. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Hoy en día la sociedad está sufriendo. Son cifras alarmantes, cifras en las cuales nos muestra de que el mundo está ansioso, el mundo está padeciendo y hay una ansiedad y una desesperación en medio de la gente, pero principalmente de los hijos y de las hijas de Dios. Y está afectando principalmente a la juventud de hoy en día. Si nosotros miramos 264 millones del planeta Tierra están siendo afectados por la ansiedad. Esta ansiedad que inicia en cada una de las vidas y los lleva a tener una depresión. Y la depresión los lleva a muchos a cometer el último acto de quitarse sus vidas. Si nosotros vemos la depresión en el mundo, afecta a más del 29% de las personas. La ansiedad llega a casi un 60% de la población del mundo tiene ansiedad y depresión. Si nosotros miramos los enemigos en casa durante la pandemia, se hizo un estudio desde los meses del marzo hasta el 12 de junio y se dieron cuenta que muchas personas estaban padeciendo de la depresión y se estaban quitando la vida. Son cifras alarmantes. Los países más afectados por la ansiedad y la depresión tenemos como el número 1 a Francia. El número 2 lo tenemos a Estados Unidos. 16º se encuentra México en los niveles de la depresión. Hoy en día el mundo está sufriendo y tiene por consecuencia problemas del estrés. Se nos dice que de 1 de cada 5 americanos sufren del estrés. El estrés lleva a la ansiedad, a la desesperación y a muchos casos a la depresión y por consiguiente lleva al suicidio. 1 de cada 3 personas tienen desórdenes de ansiedad. Pero la palabra de Dios nos dice claramente de cuál es el problema en medio de los hijos de Dios. Y cómo nosotros podemos enfrentar este tiempo donde la gente está padeciendo y está ansiosa por saber de lo que sucederá el día de mañana. Muchas personas han perdido el trabajo. No saben cómo tendrán el alimento en la mesa el día de mañana. Muchas personas han perdido a seres queridos a través de esta pandemia o han visto cómo se ha sufrido a través de las enfermedades. Pero mi querido hermano, querido hermana, querido joven que tú me escuchas en esta noche, yo te quiero decir que el Señor nos ha puesto la pauta para que nosotros podamos saber cuáles son los designios de Dios y cómo poder enfrentar la angustia, la desesperación, la depresión y aún el suicidio en medio del pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Dios no está exento
a cada una de estas cosas. Amén. Si somos realistas, nos daremos cuenta de que el pueblo de Dios padece en gran número todas estas cosas que el mundo está padeciendo. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 24 versículo 36 al 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Déjenme decirles un poco del contexto de lo que estaba sucediendo. Jesús había muerto en la cruz del Calvario y ahora había resucitado y se había presentado ante los discípulos. En un momento dado estaba en medio de los discípulos y el Señor Jesús les dijo: paz a vosotros. Amén. La reacción de los discípulos fue alarmante. Dice la palabra de Dios en el versículo 37, entonces espantados y atemorizados que pensaban que veían a un espíritu. El pueblo de Dios hoy día sufre de lo mismo. Estamos espantados de lo que el futuro nos depara. Estamos espantados y temerosos y atemorizados de lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad, alrededor de nuestras escuelas, alrededor de nuestras iglesias, por consecuencia de esta pandemia del COVID-19. Los discípulos se encontraban espantados. Y en el versículo 38 el Señor, dice la palabra de Dios, dice que Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor Jesús le dice: ¿por qué estáis turbados? La palabra turbados en el original, en el griego, quiere decir agitar, perturbar, causar una conmoción interna, quitar la calma mental, perturbar, inquietar, complicar, tener miedo, pavor, volverse ansioso o angustiado, perplejar la mente de uno sufriendo escrúpulos o dudas. Si ustedes se dan cuenta, los discípulos estaban padeciendo de lo mismo que la sociedad y el mundo padece hoy en día. Tienen pensamientos que los están llevando a los extremos. Ansiedad, perplejidad, temor, ansiedad. Y en ese momento los discípulos experimentaron cada una de esas cosas, porque el Señor Jesús le dijo: ¿por qué estáis temerosos? ¿Por qué estáis agitados? ¿Por qué estáis desesperados? En pocas palabras les estaba diciendo: ¿por qué tenéis problemas mentales? ¿Por qué os encontráis deprimidos? Yo soy un Dios verdadero, un Dios real. Amén. Amén. Y déjenme decirles que el Señor con anterioridad les había dicho en 3 ocasiones. Si nosotros vamos al libro de Marcos capítulo 8 versículo 31, se nos dice que y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después del tercer día. También lo dijo en Marcos capítulo 9 versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. En Marcos capítulo 10 versículo 33 al 34 les repitió lo mismo. Y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Amén. El Señor Jesús les había dicho en más de una ocasión que Él tenía que morir. Pero hay aquí que los discípulos estaban angustiados.
temerosos, deprimidos, ansiosos, porque pensaban que era un espíritu. El problema de hoy día del pueblo de Dios es que hemos desconfiado de la palabra de Dios. El pueblo de Dios se ha olvidado de guiar sus vidas con un escrito está. Cristo Jesús les había hablado y les había dicho lo que iba a suceder. Pero los discípulos fallaron en tener la fe en la palabra de Dios. Y hoy día muchos de nosotros estamos deprimidos, ansiosos, temerosos, porque no confiamos en la palabra de Dios. El Señor nos da la pauta para que nosotros podamos salir de estos malos pensamientos, de estos malos sentimientos, de esta depresión y de ansiedad que muchos hemos sufrido o estamos sufriendo. Si nosotros no permitimos que la palabra de Dios y Cristo Jesús mismo, a través de su Espíritu Santo, nos libre de todas estas ansiedades y temores, mucha gente quitará su vida por ellos mismos. ¿Por qué? Porque no encontrarán una solución a sus problemas. Pero alabado sea Dios, porque el Señor nos ha dado la solución. Porque el Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí. Que hoy día, si te encuentras en ansiedad, en angustia, depresión y ansiedad, el Señor tiene la solución. Amén, amén. Gracias a Dios. Nosotros somos seres con sentimientos, con nuestros propios pensamientos. El Señor no nos ha creado como autómatas o robots para seguir una línea que Él desea. Él nos ha permitido escoger. Y déjenme decirles que el Señor nos ha dado lo más maravilloso para que podamos nosotros escoger. Y eso es Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús es la vida, es el camino y es la verdad. Pero déjenme decirles que todo empieza en nuestros pensamientos. Si ustedes notan, en el libro de Lucas dice, ¿y por qué ustedes tienen esos pensamientos? ¿Por qué ustedes están padeciendo? En Lucas 24:38 dice, ¿por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Los discípulos no solamente estaban temerosos, sino que tenían pensamientos que los estaban enloqueciendo. Los estaban llevando a la ansiedad, al estrés, a la depresión, a la angustia. Y muchos de nosotros a veces alimentamos los pensamientos erróneamente en nuestra mente. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Al estudiar esta cita y muchas otras citas más, la Biblia nos enseña categóricamente que los sentimientos, las pasiones y las conductas del hombre están determinados condicionalmente por la manera en que pensamos. La palabra de Dios nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y ¿qué cosa? Y la vida. El Señor nos dice que Él es la verdad. Y cuando nosotros alimentamos nuestros pensamientos con la verdad, la angustia, la depresión, la ansiedad y el deseo de muerte desaparecerá por completo de nuestras mentes. Amén. Cuando reemplazamos los pensamientos negativos por pensamientos celestiales, pensamientos de valor, pensamientos de verdad, pensamientos honorables, pensamientos en los cuales nos lleven a tener una comunión con Cristo Jesús. Querido joven, querida hermana, querido hermano, que tú me estás escuchando, esa depresión y ansiedad
desaparecerá, porque el Señor es la verdad y es la vida. Amén, amén. Nuestros sentimientos son el resultado de lo que nos decimos a nosotros mismos. Son resultado de las circunstancias en las cuales alimentamos nuestra mente. Nosotros nos podemos decir palabras de verdad que están basadas en un escrito estado. O podemos alimentar nuestros pensamientos con pensamientos negativos. Y si tú estás alimentando tu mente, tus pensamientos con cosas negativas, actuarás conforme a esos pensamientos. Déjame darte un ejemplo. En muchas ocasiones nosotros pensamos y decimos que somos inútiles, que no podemos hacer las cosas. Si tan solo tuviera un carro nuevo, podría llegar a ser exitoso. Si tan solo tuviera una esposa o un esposo diferente, o si tan solo tuviera una casa, tendría la fuerza para llevar a cabo lo que quiero hacer. Y nos alimentamos de cosas negativas. Y resulta que cuando nosotros alimentamos de cosas negativas, tendemos a echarle la culpa a los demás. Es que si no fuera por mi papá, si no fuera por el hermano o por la hermana, si no fuera porque no tengo. Y empezamos a alimentarnos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros deseos serán conforme a nuestros pensamientos. Eso fue lo que nosotros leímos en la palabra de Dios en el libro de Proverbios. El hombre es todo aquello que lo que piensa. La verdad y la vida es Cristo Jesús. Son nuestros pensamientos, tienen que ser pensamientos que nos eleven a estar en comunión con Cristo Jesús. Pero tristemente los pensamientos están basados en lo que alguien más nos dice y llega el punto en que no lo creemos. Por eso hoy en día existe la ansiedad. Por eso hoy en día existe la depresión. Es que estoy gordito. Todos me lo dicen y nos empezamos a deprimir. Es que yo no valgo nada porque estoy tan flaco. Y empezamos a dejar de comer. Ustedes conocen a señoritas que sufren de trastornos alimenticios porque otra persona le había dicho que estaba gorda. ¿Y qué llega a suceder con esas jovencitas? Dejan de comer, se llenan de angustia, de depresión. Y muchas de ellas se quitan la vida. O asimismo los drogadictos. Sus pensamientos son alimentados por cosas negativas que creen que la única solución es ir a la droga, al alcohol. Y llega el momento en que esa droga y alcohol, en vez de ayudarle, les afecta aún más y los lleva a tener ansiedad, depresión y muchos de ellos a quitarse la vida. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿por qué estáis angustiados? ¿Por qué tenéis esos pensamientos? Es tiempo de que nuestros pensamientos sean pensamientos de verdad. Tenemos que suplir los pensamientos negativos por los pensamientos de Cristo Jesús, de su palabra. Como pueblo de Dios necesitamos dedicar más tiempo en la palabra de Dios, de conocer la mente de nuestro Salvador. Porque cada vez que abrimos la palabra de Dios, nosotros estamos conociendo la mente de nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Nosotros a veces somos víctimas de una creencia errónea. Ahora, esto no es nuevo, porque saben ustedes que nos estamos acercando a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es inminente y el Señor desea que tú y que yo y que todo aquel que escuche este mensaje vaya a arrepentimiento y que sea salvo.
Amén. Pero la palabra de Dios nos dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos conforme a nuestros pensamientos. Note lo que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 3 versículo 15. Y yo puse la versión popular para que podamos entenderla aún más. Dice, pues esta no es la clase de sabiduría que viene de Dios, la superficial, sino que es una sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Wow. ¿Por qué sufrimos y tenemos angustia, desesperación, depresión? ¿Por qué hay muchos que se quitan la vida? Porque se alimentan sus pensamientos de las cosas de este mundo. Y esos pensamientos son pensamientos del mismo diablo. Tremenda cita. Es necesario que nuestra mente cambie y que nos llenemos de la vida, de la verdad. Amén. Que Cristo Jesús Amén. Es. El pueblo de Dios no puede exponerse a la angustia y la depresión, ni mucho menos pensar en quitarse la vida. Por eso el Señor dice, ¿por qué tenéis esos pensamientos? ¿Acaso no confiáis en mí, que yo soy el Dios redentor, el Dios creador, el Dios que te salva, que te cuida y que te bendice? Amén. Si ustedes van al capítulo 6 de Mateo, el Señor dice, ¿de qué os preocupáis? ¿Acaso no veis las flores que se visten mejor que los reyes? ¿O no veis a los pajarillos que se alimentan y no se preocupan? ¿De qué os preocupáis? El Señor desea llenarte de bendiciones, pero necesitamos empezar a llenarnos nuestros pensamientos de pensamientos dignos de alabanza, de honor, de honra y de verdad de Cristo Jesús. Note lo que dice en Romanos 8:6. Y puse la versión popular. En la versión popular dice, la mentalidad pecaminosa es ¿qué cosa? Es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Amén. Cuando nosotros nos alimentamos de las cosas superficiales, de los pensamientos de este mundo, solamente nos llevarán a la muerte. En la versión original dice, aquellos que se preocupan por las cosas de la carne, los llevarán a la muerte. La mentalidad pecaminosa es muerte. Muchos de nosotros tendremos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza para dejar a un lado las películas, la televisión, y empezar a alimentarnos de cosas eternas, de cosas celestiales. Empezar a alimentarnos de pensamientos positivos, de verdad, de vida. Amén. Si nosotros permitimos que el Señor nos llene nuestra mente de cosas positivas, el Señor dice que Él nos dará la vida y nos dará la paz. Amén. En pocas palabras, la angustia, la desesperación desaparecerá de cada uno de nosotros. Miren otra versión de este mismo versículo de Romanos 8:6. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Amén. Querido hermano, querida hermana, querido joven, querida señorita, el Señor desea darte vida y paz. Pero necesitamos pedirle el poder para quitar esas creencias erróneas que nos llevan a la depresión, a la angustia y muchas veces al suicidio. El Señor desea darte paz, desea darte vida. Y es tan fácil aceptar lo que el Señor desea darnos.
Es solamente decirle, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Amén. Y quiero llenarme de las cosas celestiales, de las cosas positivas, de las cosas que me den vida, de las cosas que me den paz. Amén. Hermanos, cuando el Señor te llena de paz y vida, no tendrás temor alguno ante esta pandemia. Eso no quiere decir que dejaremos a un lado las recomendaciones, pero seguiremos confiando en Cristo Jesús, que aún en medio de esta pandemia, el Señor nos bendice y nos cuida y nos da paz y nos da vida. Amén. Cuán maravilloso es el Señor, porque el Señor desea darnos esa paz y esa bendición. Gracias a Dios. Tenemos que cambiar esas creencias erróneas y suplirlas por pensamientos verdaderos de Cristo Jesús. ¿Estás sufriendo tú de angustia, de desesperación? Déjeme decirles una cosa. En este año del 2020, un servidor sufrió de angustia y desesperación. Y no fue por falta de conocimiento de la palabra de Dios, sino que fue por algo que me dio en el oído y me dio vértigo. Me dio temor y angustia y desesperación por muchos meses. Esa angustia y desesperación me llevó a solamente dormir 2 horas diarias. Wow. Llegó un momento en que decía, no puedo funcionar de esta forma. Y una noche que desperté, que había dormido solamente como 2 horas, le dije al Señor, Señor, dame sabiduría para saber qué es lo que yo tengo. Amén. Quiero afianzarme de ti. Soy débil y no tengo fuerzas. Y en ese mismo instante, el Señor me llevó a conocer el problema que yo tenía, a tal punto de que en una semana yo ya estaba durmiendo. Amén. No había ansiedad, no había desesperación, no había depresión. Gracias a Dios. El Señor no se equivoca. El Señor es un Dios de verdad, de vida, de paz y de bendición. Si tú estás sufriendo porque has perdido tu trabajo, pídele al Señor. Malaquías 3:10 dice, ponedme a prueba, que yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones en abundancia. Si estás sufriendo por problemas de salud, el Señor te dice, yo soy el médico de médicos. Amén. Yo soy el que sano. Yo te prometo que ninguna de las enfermedades que tenían el pueblo de Egipto caerán en medio de mi pueblo. Pero el Señor desea que nosotros nos alimentemos de su vida, de sus pensamientos, que nosotros seamos leales a Él y a su palabra. Amén. El Señor les dijo a los discípulos en Lucas 24:39, ¿por qué tenéis ansiedad? ¿Por qué os preocupáis? Mirad, ¿por qué tenéis esos pensamientos? Y dice en el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y el Señor dijo 2 palabras que nos dice a nosotros mismos. Dice, palpad y ¿qué cosa? Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. En pocas palabras, el Señor les dijo, miren, tóquenme, abrácenme, tomen de mi mano y miren que yo soy vuestro Dios, que yo soy el que les da las bendiciones, que les da promesas para tener paz y bendición en abundancia. El Señor le dijo a sus discípulos, miren, tóquenme, que yo soy real, soy verdadero, y vean que yo soy su Dios. Amén. El Señor te dice, mira, tócalo, conócelo a través de su palabra. Dedica tiempo para
poder quitar esos pensamientos erróneos y negativos que solamente nos llevan a la muerte y la desesperación y la angustia, reemplazarlos con pensamientos celestiales, pensamientos de vida, pensamientos de paz, pensamientos de misericordia, pensamientos de perdón, de gracia. Noten lo que la palabra de Dios dice en Salmo 1, versículo 1 y 2. Y puse la traducción literal popular. Dice, bienaventurado, feliz, afortunado, próspero, envidiable. Lo vuelvo a repetir. Bienaventurado, feliz, afortunado, próspero, envidiable es el hombre que no vive ni anda en consejo del malvado, sino que su deleite y su deseo están en la ley del Señor. Amén. Los preceptos, las instrucciones, las enseñanzas de Dios. ¿No es maravilloso? El Señor dice, serás envidiable, serás próspero, serás afortunado, tendrás paz, tendrás misericordia, tendrás gozo. Pero el Señor dice, aliméntate, conóceme, que yo te enseñaré. Sígueme, sé leal, que yo quitaré toda angustia, toda desesperación, toda necesidad que tú tengas. El Señor te dice, no te preocupes del futuro. Yo quiero hacerte una invitación en esta hora. Yo solamente toqué la raíz que puede llevar a una persona a cometer el suicidio. Y la raíz de la angustia, de la desesperación, es porque no confiamos en la palabra de Dios. Es porque nos alimentamos de pensamientos erróneos, pensamientos de mentira. Analiza tu vida para que tú mires cuántos pensamientos erróneos tú tienes en ti. Tú eres especial. Cristo murió por ti. Amén. Y Cristo desea darte paz. Amén. Y desea llenarte de bendiciones. Desea quitarte esa angustia, esa desesperación. Pero el Señor dice, mírame. Mira mis manos que morí, que fui crucificado por ti, el Señor te dice. Pasé por la misma muerte para que tú tengas vida eterna. Amén. Mi invitación en esta noche es, ¿deseas tú acercarte a Cristo Jesús? Pruébalo. Y Él quitará tu ansiedad. Quitará esos pensamientos negativos y te llenará de bendiciones, de vida, y te llenará de paz y de regocijo, porque el Señor así lo ha prometido. Que en esta hora, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, que tú puedas entregar tu vida a Cristo Jesús. Amén. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres grande en amor y misericordia. Muy poco sabemos de tu amor, pero ese poco que sabemos es maravilloso. Hay muchos que sufren, que temen, que están deprimidos, que están angustiados, que tienen pensamientos que no deberían de ser los correctos, Señor. Pero en esta hora tú nos has enseñado que quieres cambiar esos pensamientos y tener tus pensamientos en nuestro ser. Amén. Nos has mostrado de que tú quieres que te probemos. Cuando tú le dijiste a los discípulos, mirad, palpad, tú nos estás diciendo lo mismo hoy en día, pruébenme y miren
que yo soy su Dios. Amén. Y Señor, en esta hora, te pido por los jóvenes, por las señoritas, por los hermanos que sufren de cada una de esas cosas, de la depresión, del temor, de la ansiedad. Y que, Señor, que tú puedas dar de tu amor y misericordia a cada uno de ellos. Y que esos puedan desaparecer de sus vidas. Te agradecemos inmensamente por tu presencia y por tus bendiciones. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, por los siglos de los siglos. Amén.